mucha luz ahí. Qué raro. Ok, vamos a hacer como un resumen, ¿no? Vamos a hacer como un resumen y de ahí vamos a partir para ver la siguiente parte de la rectificación. Primero tenemos la onda de corriente alterna. Corriente alterna. Se llama sinusoidal. La forma de la figura. La forma de la figura es sinusoidal. Entonces es así. Aproximadamente, ¿no? Entonces tiene un semiciclo positivo, tiene un semiciclo negativo. Entonces nosotros pasamos a una rectificación. Hicimos el circuito puente, hicimos nuestro circuito puente aquí. La punta de la flecha hacia allá, siguiendo la línea, la punta de la flecha, sale y llega. Igual acá, sale y llega. La misma posición. Alimenta corriente alterna. Corriente alterna. Y de aquí sacamos negativo. Y de aquí sacamos positivo. Entonces, esa rectificación nos produce una onda de esta forma. Estamos hablando de rectificación completa, ¿no? De rectificación completa. Entonces nos produce esta onda así. Bueno, sigue para allá, ¿no? Se continúa la rectificación. Igual acá, igual, ¿no? Entonces aquí tenemos la onda de corriente alterna, colocamos el rectificador y nos da este circuito, esta señal de voltaje, salida de voltaje, de una rectificación oscilante, porque sube, baja, sube, baja, sube, baja. Esta rectificación la podemos tomar o la podemos medir con el multímetro, porque hay un cambio de voltaje desde 0 voltios, no sé si fuera aquí 6 voltios hasta 6 voltios, ¿no? Entonces este cambio de voltaje sí no lo registra el multímetro, porque es una variación del voltaje. Entonces lo que nosotros necesitamos, como esa no es una onda de corriente directa, necesitamos que la figura, que la onda tome esta forma, que tome esta forma. Que la figura de la onda resultante sea así. Sea una línea recta. Que aquí
0 voltios, y aquí, por decir algo, 6 voltios, ¿no? 6 voltios, pero constantes. Ahora, este voltaje van a ser 6 volt de corriente continua o corriente directa. Corriente directa porque es una sola línea. Entonces, esto lo puedo medir con el multímetro de corriente alterna. Si yo tomo el multímetro, ¿quién tiene prendido el micrófono? Si yo tomo el multímetro y checo aquí, me va a dar 6 voltios aproximadamente. Entonces, si con el multímetro, sin cambiar de escala, sin cambiar de selección de lectura, lo paso acá, me va a dar 0, que no existe voltaje, porque aquí ya la onda es continua. Entonces, esta es la rectificación que yo quiero. Hasta ahorita hemos llegado a esta rectificación. Aquí es corriente, voltaje de corriente directa pulsante. Voltaje de corriente directa pulsante. Voltaje de corriente directa pulsante. Pulsante. Porque está dando como pulsos. Pero yo quiero llegar a esta forma de corriente de voltaje. Entonces, para llegar a esta rectificación de voltaje, necesito hacer unas adaptaciones al circuito que tengo aquí conectado. Esas adecuaciones vamos a hacerlas. Lo que se hace ahora es conectar un capacitor o varios capacitores, según la necesidad, hasta la rectificación que yo quiera. Entonces, cuando uso el capacitor en el circuito que voy a poner acá, se llama filtro. Ahorita voy a borrar todo esto, ¿no? Este es un filtro. Corriente alterna. Instalo mi circuito rectificador. Un rombo. La misma posición de los diodos. La punta de la flecha siguiendo una a otra. Punta de la flecha siguiendo una a otra. Alimento. Corriente alterna. Ahora voy a obtener, acá va a salir la salida negativa. Y aquí va a salir la salida positiva. Aquí voy a tener mi carga. Resistencia de carga.
o RL, ¿no? RL. Load. Entonces, si yo dejo hasta ahí mi circuito rectificador, va a pasar lo que yo tenía ya. Voy a obtener una onda que va a tener esta forma. Entonces, lo que se hace en este caso es que se coloca un capacitor en paralelo con la resistencia. Uno o varios capacitores, ¿no? Los capacitores que yo ocupe. Positivo, negativo. Dibujé dos, pero es uno el que ocupo, ¿no? Pero puedo poner varios según depende de yo cómo necesite la onda, para que sea totalmente plana. Ok, ahora, ¿cómo funciona esto? Aquí tenemos la alimentación de corriente alterna. El voltaje que nosotros creamos, ¿no? 120 volts de corriente alterna. Acá teníamos 12 y acá teníamos 6. Entonces, cuando sale la corriente, el voltaje rectificado, carga el capacitor y también alimenta la resistencia. Ahora, este ciclo es de corriente alterna. Entonces, en un momento esta va a ser positiva. Sí. Los hermanos Núñez Aguilar no pueden entrar porque les está fallando el internet en sus dispositivos y no les aparece la clase. Ah, caray. Entonces, lo que vamos a hacer es que pásenle un recado de que va a quedar grabada la clase. Ok, profe. Nomás dime el nombre para anotarlo aquí. ¿Quién es? Los puse en el chat. Ah, ok, está bien. Entonces, va a ser positivo, negativo, ¿no? Y luego va a cambiar negativo, positivo. Primero va a ser en un sentido y después va a ser en el otro sentido. El voltaje de corriente alterna, ¿no? En un momento alimenta positivo y negativo, se invierte, negativo, positivo. Entonces eso es lo que está provocando que la onda se tome esta posición. Cuando alimenta positivo y negativo, entonces el capacitor empieza a cargarse. Y el capacitor es un dispositivo que almacena carga eléctrica. Lo vimos en el semestre pasado, ¿no? Entonces, almacena carga eléctrica. Cuando el capacitor siente que ya no hay alimentación, entonces lo que hace el capacitor cuando la onda pasa por cero al hacer el cambio, el capacitor lo que hace es que suelta su carga eléctrica para regresar al sistema porque trata de equilibrarse. Entonces, el capacitor va a cargarse en esta etapa, se va cargando, se va cargando, se va cargando. Cuando el voltaje empieza a caer, entonces el capacitor suelta su carga
y llega un punto en que la corriente lo vuelve a alcanzar porque sube otra vez en el cambio de polaridad. Entonces lo vuelve a cargar, y cuando siente que baja el voltaje, el capacitor suelta otra vez su carga. Pero como está fluctuando la corriente, el voltaje, entonces vuelve otra vez a cargar, y cuando siente que cae el voltaje, que se va a cero, vuelve a soltar su carga. De esa forma. Eso que está pasando ahí se llama rizado. Esto es un rizado. Rizado. Esto es un rizado. Entonces, dependiendo de la capacidad del capacitor, va a ser la carga que va a suministrar. Entonces, tiene que haber un capacitor o varios capacitores conectados en el circuito para que la onda, lo que entrega al sistema el capacitor, sea de tal forma híjole, se me quedó cortito esto. Sea de tal forma que la onda resultante ya no sea así, sino que sea una sola. Que suba, que mantenga siempre la carga así. Que la misma carga que recibe es la misma carga que entrega. Entonces, en ese punto, la onda va a ser, la figura de la onda resultante va a ser una sola línea. Entonces, aquí la clave está en entender que el capacitor lo que hace cuando recibe la alimentación se carga. Cuando hay flujo de voltaje se carga, ¿no? Cuando la onda pasa por cero, cuando va llegando la onda, se carga. Cuando la onda baja a cero, entonces el capacitor descarga lo que tiene. Se vuelve a cargar, y cuando siente que va a bajar la onda, porque esta ya la tenemos arriba, ¿no? En la rectificación ya la tenemos arriba. Tenemos así, así, así. Ahora todas son positivas, por decir algo, ¿no? Entonces, cuando siente que baja, suelta su carga. Cuando siente que baja otra vez, suelta su carga. Ese es el concepto que tenemos que entender. Entonces, este es un circuito filtro. O filtrado, ¿no? O filtrado. ¿Sí está claro el concepto hasta ahí? Sí, profe. Entonces, si no tenemos, si el capacitor que tenemos no da una onda recta, una figura recta, o no rectifica al 100% el voltaje, entonces ponemos otro capacitor en paralelo. Entonces los dos van a sumar a la alimentación del sistema.
Acá también les llaman. Sí. El capacitor dijo que lo va a poner en paralelo. Sí, se tiene que poner en paralelo. O sea que va a poner el lado positivo y negativo de manera contraria. No, porque aquí no, estamos alimentando el positivo, ¿no? Entonces aquí tengo el capacitor conectado al lado positivo. Acá, Ya. y acá tengo el negativo y acá viene la alimentación. Sí, perdón, no había visto eso. En este caso, si yo lo conectara invertido, explotara el capacitor, porque va a trabajar en corto. Ese es Tenía unas preguntas, bueno, después mejor. Ok, ese es el concepto de lo que quería que hoy entendiéramos. También se le llama ondulaciones a esto. Ondulaciones. Ondulaciones. Entonces, este circuito, el circuito filtro o el filtrado de la rectificación, nos llega a obtener una onda de corriente directa. Ahora sí ya es de corriente directa. Ahora sí tenemos nuestra alimentación y aquí tenemos una onda plana. Por decir algo, 6 voltios, ¿no? De corriente continua. Entonces ahora sí tenemos una polaridad firme, ¿no? Bien sólida. No como aquí, que va de 0 arriba, no cambia de polaridad, pero la intensidad o el valor de voltaje va cambiando. 0 a 6, 0 a 6, 0 a 6, 0 a 6, 0 a 6. Y aquí no, aquí se mantiene constante en 6 voltios. Que sería como si hubiéramos conectado una pila en un circuito y tenemos la alimentación constante de 6 voltios. En este caso sería igual. Hay fórmulas para calcular esto. Nosotros no vamos a llegar hasta tal extremo. Nosotros nada más queremos saber cómo funciona y el efecto que tiene, por qué se provoca esto, qué es lo que hace que rectifique un filtro a la rectificación de tipo puente, o la otra también, la rectificación de transformador con derivación central. Pero ¿qué función hace el capacitor en un circuito de este tipo para lograr una resultante de voltaje de estas condiciones, ¿no? ¿Sí está clara la...? Ahora les voy a pedir que me copien esta figura, esta imagen, en su cuaderno. Profe, los planos cartesianos también. Sí, van a ser igual que la vez anterior, ¿no? Van a poner la onda de corriente alterna acá.
circuito filtro, ahora con el capacitor, y van a poner como resultante esta. Esa va a ser la actividad de esta clase. Vamos a borrar esto. Entonces sería acá, corriente alterna, positivo, negativo, positivo, negativo, y acá sería, esta sería la resultante, ¿no? Se me paró el reloj de pared y tengo las 6:25. Son las 8:32, profe. Sí, sí. Acá tengo otro reloj que es el de relevo. Este sí me da la hora correcta. Pero en el otro tengo las 6:25. Ya me llené de plumones semiusados. Voy a tener que empezar a tirar. Ok, ¿ya copiaron esto? Vamos a empezar otro tema. Ah, O preguntas, lo que haya de... profe, Sí. si no es el recorrido de la corriente en el circuito. Perdón, ¿cómo? Ah, ¿qué puede decir, que si puede decirnos el recorrido de la corriente en el circuito? Ah, desde que inicia. Ok, entonces, aquí tenemos... Hijo, es rojo. Bueno, con el negro. Cuando este es negativo y este es positivo, ¿no? Iniciamos. Va por aquí. Por aquí no puede pasar, ¿verdad? Porque sería polarizado inversamente, ¿no? Entonces pasa por acá, cruza aquí, llega a este punto. Aquí no puede pasar porque sería polarización inversa. Se viene por esta línea, alimenta acá y alimenta la carga. Este está acumulando carga, ¿no? Este está acumulando carga. Está acumulando carga, está acumulando carga. Entonces aquí tiene dos opciones. Se va por este camino o se va por este camino. Este camino no lo elige porque aquí hay polaridad negativa y sería regresar a la misma polaridad, ¿no? Entonces se va por este camino porque aquí hay polaridad positiva, aquí hay una demanda de electrones. Entonces se va por aquí. Aquí hay otra posibilidad, pero sería lo mismo, ¿no? Entonces toma este camino y viene a surtir la demanda que hay de electrones acá. Ahora, cuando hay el cambio de polaridad, entonces ahora este es negativo y este es positivo. Entonces ahora inicia de acá
va la alimentación, llega a este punto, por acá no puede pasar, se va por aquí, alimenta este punto. Ahora, se olvidó comentarles, aquí cuando fue el cambio de polaridad, entonces el capacitor sintió que ya no había alimentación. Ahora la carga del sistema del capacitor entonces lo manda a la red, y es cuando se produce esa descarga. Subió el máximo. En este caso tenemos así, ¿no? Tenemos así. Subió al máximo, hace el cambio de polaridad, empieza a bajar el voltaje. Entonces, cuando el voltaje empieza a correr a cero, el capacitor suelta su carga y se provoca esto. Suelta su carga el capacitor al sistema, a la carga, ¿no? Entonces provoca este efecto. Como el sistema, como nuestra fuente de alimentación vuelve a enviar su señal, hace lo mismo. Ahora va a cargar al capacitor, va a la resistencia, tiene dos posibilidades: corre por esta rama o pone por la otra rama. Por esta ya no puede correr porque aquí es una polaridad negativa. Bueno, el primero que sale. Aquí ya no puede regresar porque esta es negativa. Entonces se va hacia arriba, ¿no? Buscando la polaridad contraria, que es esta, ¿no? Cuando se produce el cambio, que el capacitor siente que ya no hay, que ya terminó su carga, que ya no hay voltaje en el sistema, entonces los electrones o la carga eléctrica le entrega al sistema. Entonces la carga está recibiendo esta señal. Recibe así, se va. Recibe así, se va. Recibe así, se va. Esa figura de voltaje. Nomás como conocimiento general. Si nuestro voltaje llega hasta aquí, significa que este voltaje es el que está alimentando el capacitor, ¿verdad? Entonces la diferencia de aquí a la parte más alta del capacitor, el voltaje faltante, que sería esta franja pequeñita, sería lo que yo tendría que aumentarle al capacitor para que provocara una onda recta. Hasta donde llega es lo que tiene de capacidad. Entonces necesitaría, mirándolo acá arriba, necesitaría esta pequeña fracción de voltaje para que el capacitor me entregara una línea recta. Entonces hay una fórmula, se establece el voltaje faltante y ya dice, el capacitor que necesito debe ser de tanto.
O pones dos capacitores. Otro capacitor en paralelo, dices, me falta tanto, bueno, lo voy a poner de la misma capacidad o de un poquito menor. Y ya pones otro capacitor y ya te da la rectificación completa como la queremos que funcione, que sea una línea recta. ¿Sí está clara cómo trabaja el capacitor ahí? Sí, profe. Desde que empieza a caer el voltaje, el capacitor siente que ya no hay voltaje en la red, entonces suelta su carga de voltaje y antes de que caiga la línea de voltaje del capacitor, lo alcanza el voltaje que va emergiendo del siguiente ciclo, ¿no? Porque aquí fue el primer ciclo y aquí ya es el segundo ciclo. Cuando va saliendo la señal de voltaje del segundo ciclo, entonces ya el capacitor se empieza a cargar otra vez. Y así va haciendo su... Si ponemos un capacitor de la capacidad que necesita aquí o ponemos uno más grande, pues la onda ya es así, ¿no? Esta práctica también tiene que ser hecha en el taller, porque en el taller ponemos un capacitor de 100 microfaradios, por decir algo, después ponemos uno de 150 microfaradios, otro de 300 microfaradios, y ya vamos viendo cómo la onda se va corrigiendo hasta que sale una línea recta. Profe, Sí. todas estas actividades que deberíamos haber visto en el taller cuando vayamos, cuando nos permitan entrar al menos para hacer prácticas, vamos a ver esta. Voy a tratar de Vamos a retomar esta. voy a tratar de hacer, por ejemplo, una práctica donde vieron primero que vimos el semiciclo, la rectificación de media onda. Entonces, en una práctica hacer rectificación de media onda, rectificación de onda completa y luego la rectificación el aplanamiento de la línea del voltaje, la corrección total. Así que en la misma actividad que se hagan las tres juntas, porque ya tienen los conceptos de qué es lo que se hace pues en cada uno de las etapas, qué es lo que lleva, por qué se produce nada más media onda y por qué se produce la onda completa y por qué es importante conectar un capacitor para que se pueda rectificar la onda completa. Voy a tratar de hacer esa práctica cuando regresemos, hacer muchas de integrar muchas actividades en la misma práctica y que ya se puedan llevar a cabo. Porque es interesante porque salen preguntas ahí. Estás haciendo la práctica y dices, oye, ¿y esto por qué? O de repente, ¿sabes que me explotó el capacitor? ¿Por qué? Bueno, entonces ya tienen bien clara la actividad de la tarea, ¿no? Sí, profe. Bueno, faltan 10 minutos nada más. ¿Qué más me podría...? Bueno, les voy a dar el inicio de la otra clase que viene, ¿no? Voy a borrar lo que está aquí.
vamos a ver el código de colores. De las resistencias. Es la clase que vamos a ver en la siguiente reunión. Vamos a empezar con esa clase. Hay resistencias que tienen, hay de tres tipos. Hay unas resistencias que tienen cuatro bandas de colores. Bueno, hay unas que tienen tres bandas. Hay otras que tienen cuatro. Y hay otras que tienen cinco. Hay de 3, de 4 y de 5 bandas. Pon acá el reloj porque se me va el... Entonces, dependiendo de la presión, estas son las de más alta precisión, estas son las de alta precisión. Precisión. Esta es la típica, esta es típica. Igual estas también, pero esta es la más común. Es lo que vamos a ver en la próxima clase. 3 bandas que nos dicen el color, 4 bandas que nos dicen el color y 5 bandas que nos dicen, la capacidad de la capacidad de la resistencia. Cada color tiene un número. Todos los colores tienen un número. Son 10 colores, 10 números, del 1 al 0. Y la tolerancia también. Esta última banda, que está sola, es la de tolerancia. Esta es la de tolerancia. Es la de la tolerancia. Esta no tiene tolerancia, es estándar. Hay un valor que se da, que es el del 20% de tolerancia. Después les voy a explicar lo de la tolerancia, todo eso. Ahorita nada más era que tuvieran la idea de qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, los colores nos dan un número y con ese número ya sabemos la cantidad de ohms que tiene, el valor de ohms que tiene esa resistencia. Para que no vayan a faltar a la siguiente clase, ¿no?
Bueno, jóvenes, pues ya nos vamos a despedir. Hay que seguirse cuidando, ¿eh? Ah, Nos vemos el miércoles, con el favor de Dios. adiós, profe. Adiós, hasta luego. Hay unos vidrios, profe. Hay los vidrios. Pero, profe, Hasta luego, hasta luego.